Hola hermanos, Dios les bendiga en este día. Gracias por estar conmigo. Espero que se queden hasta el final de este tiempo de reflexión. Bueno, quedamos ayer hablando acerca de el Espíritu Santo, cómo se movió dentro de la iglesia en su momento, ¿no? Pero también eh, explicamos acerca de la lengua, cómo es el asunto del hablar en lenguas. ¿Y por qué lo hacían en ese tiempo? Era porque no había Nuevo Testamento. Dios estaba sacando su nueva doctrina, recordando a los apóstoles la doctrina de Jesús, lo que Jesús les enseñó durante esos 3 años que estuvo con ellos. Y entonces aquí encontramos que hay una razón por la cual las lenguas tienen que tener un intérprete. ¿Por qué Dios estaba haciendo el milagro pues, de establecer su iglesia sin estar Jesús presente, sino que su Espíritu, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, las lenguas dijimos que es señal para los incrédulos. Es una señal porque Dios habla a través en la lengua de ellos mismos. Es como que si yo no hable ninguna otra lengua, ¿verdad? Pero de repente alguien viene, yo sé que es de otro país, que no habla mi idioma y de repente me comienza a hablar en mi idioma. O sea, una señal de que Dios me está hablando. Entonces, pero la profecía, que es lo otro que hemos estado hablando, que es la prédica, o sea, mejor dicho, la profecía es la interpretación de lo que Dios está diciendo, y lo que Dios ha dicho está en su palabra, ¿verdad? Acuérdense que los antiguos profetas, Dios les hablaba a ellos, no es que ellos se lo figuraban, no, Dios les hablaba claramente a ellos y les decía: irás al rey Sedequías, por ejemplo, ¿verdad? Irás al rey fulanito, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Natán, que fue a hablar con David, Dios lo mandó, ¿verdad? Y entonces ya sabía a lo que iba, porque Dios había dicho su palabra y él la estaba interpretando y la estaba llevando a David cuando le falló al Señor, ¿verdad? Cuando le tomó a Betsabé. Ahora, tenemos que entender una cosa muy importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos que hoy Dios habla a través de su Hijo, y su Hijo es la palabra. Recuerden que dice que, ¿verdad? En Hebreos dice, yo quisiera leerles casi todo, lo que pasa es que el tiempo es muy complicado, ¿verdad? Dice este libro precioso, Hebreos capítulo 1, dice la palabra del Señor, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, porque fueron los profetas los que hablaron a los padres, ¿verdad? En nombre del Señor, porque fue Dios el que hablaba. La palabra no era del profeta, que ahora dicen la palabra profética y parece que es del profeta. No, la palabra es de Dios. Y por eso es que la Biblia, nosotros decimos que es la palabra de Dios, pero no hacemos honor a ese nombre, sino que la Biblia. Y entonces los que dicen ser profetas comienzan a hacer a ellos inventar lo que ellos piensan, ¿verdad? Y sus pensamientos no es una profecía, ¿verdad? Muchos pueden engañar y a veces hay engañadores que ni siquiera se dan cuenta que son engañadores. Pero si no van a través de la palabra de Dios, están mal. Entonces Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? Y si ahora nos vamos a Juan capítulo 1, dice la Biblia: en el principio era el verbo, que es la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Este era el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y ustedes pueden ver el capítulo 1 de Juan. Es maravilloso cómo levanta y exalta el nombre del Señor. Entonces, yo hoy profetizo, y por eso también segunda de Pedro dice, Pedro, que nosotros debemos entender que la palabra más segura, ¿verdad? La palabra profética más segura está aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Y la cual hacemos bien en seguir, dice. De manera que si yo leo algo de la Biblia, yo estoy hablando de la palabra de Dios para otros. En este sentido, tenemos que entender qué es lo que está pasando en este momento en la iglesia, ¿verdad? Que están hablando en lenguas y hay intérpretes, pero es que no había nada escrito. Es por eso también que la Biblia dice
que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, porque la palabra solo era escuchada. Usted iba a la sinagoga y ahí la palabra era hablada, ¿verdad? Se leía y usted solo podía oír y retener. Algunos que podían escribir, pues escribían, me imagino, no sé. Pero aquí decimos, porque si fuera el día de hoy, sería la fe viene por el oír y el oír la palabra escrita de Dios. Claro, pero ese no es un texto, eso es solamente una idea mía. También tengan cuidado, ¿verdad? Que no sea yo diciéndoles cosas que no debo. Pero estoy haciendo referencia a algo para que ustedes entiendan, ¿verdad? Cómo es que nosotros hoy interpretamos la palabra de Dios. Los profetas de hoy somos todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. No predicamos nuestra palabra, predicamos la palabra de Dios. Y en cada momento en que nosotros nos acercamos a ustedes como pastores, lo que queremos es llevar la palabra viva de Dios. Porque esta palabra es una espada, ¿verdad? Además que no son palabras muertas. ¿A cuántos no han quemado esta Biblia? Los chinos en el tiempo, porque China es comunista, y ellos odian el Evangelio porque saben que el Evangelio es amor, es misericordia, no permite la usura ni el engaño, y todas esas cosas son parte de ese sistema. Entonces ellos quemaron en la plaza, no me acuerdo cómo se llama, en esta plaza enorme en Beijing, quemaron todos los libros. Le llamaron la revolución cultural, y la mayor parte de libros que habían ahí eran Biblias. Y entonces, ¿qué pasó? Muchas personas arrancaron páginas, y en las iglesias de China, por muchos años, la gente leía la palabra de Dios por pedazos. Así que cuando ellos recibieron la Biblia fue algo maravilloso para ellos. Bueno, vamos a continuar. Se nos está yendo el tiempo. Miren, verso 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y lo que les había dicho ayer, que la gente, si a usted le dicen loco, está loco, siga siendo católico, no sea loco, ¿verdad? Entonces uno dice, soy loco, y uno piensa que no, nosotros somos cuerdos. Somos los más cuerdos de la existencia del ser humano, porque tenemos la verdad que es Cristo. Y esa verdad vino a nosotros por amor y nosotros la aceptamos y la vemos por fe. No conocemos a Jesús. Hay un Jesús que lo pintan con barba, con una barba larga, otra barba corta, bien redondita, bien cortadita, con un pelo muy bien, con champú, ¿verdad? Hay Cristos que son pelirrojos, hay otros ojos azules, otros... Pero eso son solamente referencias. Pero Jesús no es como nosotros lo imaginamos. Es más, dice el apóstol Pedro, que nosotros tenemos que esperar a que lo veamos para ser como Él es. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos fe en lo invisible. Por eso, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 24, siempre hablamos del capítulo 14. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Esto está hablando de profetizar, o sea, hablar de Dios, profetizar la palabra de Dios. No sé si me doy a entender, yo ya expliqué que los antiguos profetas esto es lo que hacían, recibían la palabra y entregaban la palabra. Nosotros recibimos esta palabra, la palabra de Dios, y entregamos esa palabra. No le podemos adicionar ni le podemos quitar. Así es la palabra. Esto es lo que la palabra dice. ¿Te duele? Pues, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que entra hasta partir el alma y rompe hasta los tuétanos, adelante, más allá de tus huesos, ¿verdad? Entonces, cuando entra un indocto a la iglesia y todos hablan de Dios y el Señor descubre el corazón de aquella persona, las personas se sienten como pecadoras. Eso fue lo que a mí me pasó cuando yo conocí al Señor. Dice el verso 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, ¿verdad? Eso es importante en la iglesia de Cristo. Ojalá que todos pudiéramos predicar la palabra para que la gente se convenza. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, ¿verdad? Porque no es todos a la vez, uno por uno.
para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los espíritus. Fíjese que aquí cuando dice y los espíritus de los profetas, está hablando del espíritu nuestro, el espíritu que nos da disposición, ¿verdad? Porque el espíritu es el que nos mueve, nuestro espíritu. A través del Espíritu Santo somos movidos, pero nosotros tenemos un espíritu, ¿verdad? Entonces, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, cada uno es responsable de hablar cuando toque su turno. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y se deben sujetar y controlar sus emociones. Eso es prácticamente lo que está diciendo. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, o sea, no es en algunas, en todas las iglesias de los santos, Dios es Dios de paz. Y nosotros debemos de vivir en la paz de Cristo. Así debe ser en todas las congregaciones de los santos. Una pregunta, esa la hace el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 14, versículo 36. Dice, ¿acaso salió de ustedes la palabra de Dios? ¿O solo a ustedes les ha llegado? Repito, versículo 36. ¿Acaso salió de ustedes la palabra de Dios? ¿O solo a ustedes les ha llegado? Bueno, qué tremendo es que nosotros entendamos que la palabra que nosotros predicamos viene de Dios. Por eso no la podemos cambiar. Que no somos nada especial, sino que Dios nos revela a todos por igual. A uno le revela una cosa, a otra le revela otra. Y Dios viene revelando, pero su palabra, no revelaciones que una nube la vi por ahí, Dios me reveló que esa nube quiere decir que ya viene el fin del mundo. No, la Biblia te habla claramente y dice que en los postreros días vendrán engañadores y van a decir muchas cosas y van a hacer milagros. Van a bajar fuego del cielo. Entonces, ¿te vas a dejar engañar? Por supuesto que no. Siga adelante con la palabra de Dios para que nadie le engañe. Ahora, nadie hace nada especial, solamente predicamos la palabra de Dios y lo hacemos honrando a Dios para que nadie se gloríe, nadie se exalte, ¿ya? El apóstol Pablo estuvo en lugares celestiales donde a él no le fue permitido hablar, no podía decir, y cada vez que él quería exaltarse, dice, idea es tuya ya, muchachos, vieran qué lindo que. Entonces venía un espíritu y lo bofeteaba. Eso es lo que él dice, pues lo dice para que entendamos en forma figurada que había un espíritu que lo golpeaba porque él tenía una enfermedad en la vista o qué sé yo, pues. No hay una seguridad de eso, pero eso es lo que se dice, pues. Tenía una enfermedad que lo atacaba cuando él se le exaltaba mucho y se las quería dar de la última Coca-Cola en el desierto. Verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo. Son mandamientos del Señor. Esto es lo que yo digo. Miren, 36. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios salió de ustedes? Por supuesto que no. La palabra viene y es de Dios. No somos nada especial. ¿O nos creemos que solo a nosotros nos ha llegado? Pues no. Si alguno se cree profeta, verso 37, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto es lo que el Señor manda. Lea 1 Corintios 14, porque aquí el verso 38, y con esto voy a concluir, mas el que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar, o sea, hablar de la palabra, profetizar esta palabra, la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Esa última palabra es lo que Pablo quiere hacer cuando él dice, miren, si van a hablar en lenguas, no hablen en público, muchachos. Háblenle a Dios, porque eso es lo que dice el versículo 2 del capítulo 14 de 1 Corintios. Háblenle a Dios. Ustedes hablen en lenguas, pero ustedes a sí mismos con Dios. Cuando uno aprende a usar la lengua correctamente, su edificación espiritual viene a ser grande. Uno crece espiritualmente y la voluntad de Dios no es que nos quedemos enanos, que nos quedemos cortos o que dejemos de crecer. Es todo lo contrario, es crecer en el Señor. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.
Disculpen el tiempo, se me ha pasado muchísimo, pero aquí quedamos. Yo tengo un poco más que darles, pero será en otra ocasión, en el nombre del Señor. Bendiciones.